sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Hablar. Muy bien, hermanos, pues muy buenos días. El Señor os bendiga a todos, como siempre. Un placer, un privilegio estar con vosotros y poder compartir la palabra del Señor. Voy a seguir con estos mensajes que estoy trayendo acerca del gozo en la vida cristiana, de los muchos motivos que tenemos para gozarnos en la vida cristiana, aún a pesar de las pruebas, de las dificultades por las que podamos estar pasando. Prediqué en su momento, en noviembre, creo que fue que prediqué sobre el gozo de la comunión, el gozo de estar juntos, de tenernos los unos a los otros. En diciembre, el mes pasado, prediqué sobre el gozo por el nacimiento del Salvador, ¿verdad? Estas fechas que acabamos de pasar de Navidades son muy especiales para nosotros los cristianos porque recordamos el nacimiento de nuestro Salvador y eso es un motivo tremendo de gozo y de alegría. Y hoy yo quiero hablar del gozo de ver a nuestros hermanos en la fe prosperando en todo, en todas las áreas, en todos los aspectos, pero sobre todo y ante todo prosperando en cuanto a la fe, prosperando en cuanto al caminar con el Señor. Cuando vemos que nuestros hermanos en Cristo están creciendo, se están desarrollando, están prosperando, que también el Señor les bendice con trabajos, con lo que sea, pues esto nos produce mucho gozo, ¿verdad? Al contrario, cuando vemos a hermanos que retroceden, que van hacia atrás, que empiezan a faltar a los cultos, que empiezan a enredarse en pecados, pues eso nos trae dolor y tristeza en el corazón. Así que en esta mañana vamos a hablar sobre esto, sobre el gozo de ver a nuestros hermanos prosperando. En el primer punto hablaremos del gozo de ver a los hermanos que están prosperando, que están creciendo en cuanto a la fe y el amor. En el segundo punto vamos a hablar del gozo de ver a los hermanos caminando en la verdad, que se mantienen firmes, estables en la verdad del Señor. Y en el tercer punto vamos a hablar del gozo de ver al hermano que ha caído restaurar. Cuando un hermano cae, retrocede, pero el Señor en su misericordia lo restaura, lo levanta, vuelve a los caminos del Señor. Eso también trae o debería traer mucho gozo a nuestro corazón. Amén. Así que vamos por el primer punto, el gozo de ver a nuestros hermanos creciendo en cuanto a la fe y en cuanto al amor. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Cada uno de estos tres puntos va a estar apoyado en un texto diferente, así que son tres puntos, entonces son tres textos. Nos estaremos meditando con la ayuda del Señor en esta mañana. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, y vamos a leer versículos 6 al 10. Primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 10. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Quiero comentar cinco cositas, 5 puntos al hilo de este texto. En primer lugar,
una idea que ya hemos comentado en las otras predicaciones. Este texto nos muestra cómo aún en medio de aflicciones, aún en medio de pruebas, aún en medio de tribulaciones, podemos gozarnos en el Señor, podemos encontrar motivos para gozarnos en Cristo. Esa es una de las grandes maravillas y paradojas de la vida cristiana, que uno puede estar en pruebas, puede estar en aflicciones, puede estar pasándolo mal por una razón o por otra, y sin embargo encontrar motivos para gozarnos en Cristo. Fíjate que Pablo está hablando aquí de cómo él se gozó, cómo él se regocijó, fue consolado al oír buenas noticias de los hermanos en Tesalónica, y sin embargo, él mismo estaba pasando por un tiempo muy difícil, de mucha prueba, de mucha angustia. Fíjate, el versículo 7 dice: en medio de toda nuestra necesidad y aflicción. El apóstol Pablo estaba en una situación de necesidad, en una situación de aflicción, pero a pesar de eso, él podía gozarse al oír buenas noticias de cómo estaban prosperando en el Señor los hermanos en Tesalónica. Bien, me gustaría que viéramos un poquito el contexto, a qué aflicciones, a qué pruebas se está refiriendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo llegó a Tesalónica durante el segundo viaje misionero. Ya sabéis que Pablo hizo 3 viajes misioneros, si contamos el viaje a Roma, al final de ellos serían 4. Pablo llega a Tesalónica en el segundo viaje misionero. Allí predica el Evangelio, algunos judíos se convirtieron, muchos gentiles se convirtieron, pero enseguida se montó un alboroto y Pablo tuvo que salir por piernas. Esto era una constante cada vez que Pablo y su equipo llegaban a un lugar, ¿verdad? Muchos se convertían al Señor, pero enseguida venía la oposición, venía la persecución. A veces Pablo acababa en la cárcel, a veces acababa apedreado, a veces tenía que salir corriendo para salvar su vida. Entonces enseguida se monta un alboroto en Tesalónica y Pablo tiene que salir apresuradamente, y por lo tanto tiene que dejar un poquito, como diríamos, la iglesia, no habiendo dejado la iglesia como a él le hubiera gustado, ¿verdad? Al tener que salir apresuradamente. Pasa por Berea, pasa por Atenas y llega a Corinto. Es desde Corinto donde Pablo está escribiendo esta carta. Allí en Corinto empieza de nuevo a trabajar, empieza a predicar, muchas personas se están convirtiendo, pero de nuevo surge la oposición. Y la oposición, la hostilidad, el peligro que atraviesa Pablo en Corinto es tan grande, que Cristo mismo tiene que aparecérsele a Pablo para darle ánimos. El Señor mismo se apareció al apóstol Pablo en 4 ocasiones diferentes, y una de ellas fue en Corinto, para darle ánimo, dado que estaba sufriendo tanta persecución. Esto lo podéis encontrar en el capítulo 18 de Hechos. El Señor se le aparece y le dice: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Así que esa es la situación en la que está Pablo. Pablo está en Corinto, lo está pasando francamente mal, tan mal que el Señor mismo se le tiene que aparecer para alentarlo, y sin embargo, en medio de esa situación tan difícil, él puede gozarse cuando recibe buenas noticias de que la iglesia en Tesalónica, que había tenido que abandonar apresuradamente, que estaba bien, que los hermanos estaban creciendo en la fe, que estaban creciendo en amor. Y es entonces cuando les escribe esta carta desde Corinto. Así que, hermanos, aún en medio de pruebas y de aflicciones podemos gozarnos en el Señor, y ver a los hermanos prosperar en Cristo es
uno de los motivos para gozarnos en cualquier circunstancia. La segunda cosa que quiero que veamos es que cuanto más centrada en nosotros mismos sea nuestra vida, menos gozo vamos a experimentar. Y sin embargo, cuanto más nuestra vida esté centrada en Cristo y en los demás, más gozo podremos experimentar en nuestra vida. Vivimos en una sociedad muy enferma, y una de las muchas razones por las cuales nuestra sociedad está muy enferma es porque todo el mundo vive alrededor de sí mismo. Cada uno ha hecho de su ombligo el centro del universo, y esa es una de las razones por las cuales estamos en una sociedad enferma. El apóstol Pablo, como acabo de decir, estaba en medio de muchas dificultades, de mucha oposición, de mucho riesgo de muerte en Corinto, pero su vida no giraba en torno a sí mismo. Él no estaba lamentándose, él no estaba lloriqueando, él no estaba en autocompasión, pobrecito de mí, tengo que salir corriendo de Tesalónica, aquí en Corinto también me están persiguiendo, ¿qué voy a hacer? Él no estaba así, sino que su vida giraba en torno a Cristo y giraba en torno al pueblo de Cristo. Y cuando le llegan buenas noticias de Tesalónica, de que los hermanos en Tesalónica están creciendo, él empieza a gozarse y empieza a regocijarse. Hermano, no vivas una vida centrada en ti. Eso no te va a hacer feliz. Eso no te va a hacer gozoso. Eso te va a hacer miserable, muy miserable. Vive una vida centrada en Cristo y centrada en el prójimo, centrada en los hermanos, centrada en el pueblo del Señor. Y entonces, cuando veas que tu hermano está creciendo, que está prosperando, que se está afirmando en la fe, podrás gozarte, aunque tú quizás estés pasando un tiempo difícil, y tendrás salud emocional y espiritual en tu vida. El tercer punto, de alguna manera, ya lo hemos dicho, el apóstol Pablo se está gozando porque los hermanos estaban creciendo en la fe y en el amor. Hermanos, siempre produce gozo cuando el Señor prospera a alguien en cualquier sentido, ¿verdad? Hay un hermano enfermo, el Señor le sana, nos gozamos. Hay un hermano que está buscando trabajo, no tiene trabajo, y el Señor le provee trabajo, nos gozamos. Hay un hermano que está sin papeles, está buscando la manera de legalizarse y de establecerse bien, y de repente recibe los papeles, y nos gozamos. Cuando vemos a los hermanos prosperando en cualquier aspecto, en cualquier sentido, obviamente esto nos alegra. Queremos que al hermano le vaya bien, que los hermanos estén sanos, que tengan trabajo, papeles y todo lo demás. Pero hermanos, lo que más un gozo nos da o nos debería dar es que los hermanos están creciendo en la fe. Eso es lo que más un gozo debería darnos. El apóstol Pablo se está gozando no porque los hermanos en Tesalónica tuvieran buena salud o tuvieran trabajo, que lo tendrían o no lo tendrían, no lo sé. Él se está gozando porque los hermanos están creciendo en la fe. Versículo 6 nos dio, la mitad del versículo 6 nos dio buenas noticias de vuestra fe y de vuestro amor. Y eso hizo que Pablo pudiera gozarse en medio de una situación muy difícil. Y aquí, hermanos, quiero hacer un pequeño paréntesis al mirar la fe y el amor de esos hermanos, de cómo estaban creciendo, y eso hacía que el apóstol Pablo se gozara. Hago ahora, como digo, un pequeño paréntesis. Cuando el Señor Jesús habló de su segunda venida y habló del estado, de la sociedad en general, de su pueblo en general, en particular, inmediatamente antes de su regreso, justamente las dos cosas que el Señor Jesús subrayó que faltarían en la sociedad en general y en su pueblo en particular,
serían la fe y el amor. Justamente las dos cosas que Jesús dijo que iban a faltar. En un momento determinado, el Señor dijo aquello de: cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? ¿Recordáis estas palabras del Señor? Cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Cuando miramos nuestra sociedad sin Cristo, evidentemente cada vez hay menos fe a nuestro alrededor, las personas cada vez están buscando menos de Cristo. Hemos tenido unas Navidades, como vienen siendo habitual las últimas Navidades. Llevamos ya varios años donde la sociedad ha arrinconado totalmente a Cristo en Navidades. No queremos saber nada de Cristo, todos son lucecitas y cosas así, pero nada de Cristo, tristemente. Pero aún dentro del pueblo de Dios, hermanos, nuestra fe, la fe en general del pueblo de Dios, cada vez es más floja. Cada vez más cualquier problemita, a veces sí tenemos luchas grandes y pruebas grandes, sí, pero a veces, hermanos, cualquier problemita, cualquier cosita, cualquier menudencia nos hunde. Porque no somos capaces de agarrarnos a Cristo, porque tenemos una fe muy, muy, muy frágil. Y hermanos, necesitamos crecer en fe. Y la palabra nos dice cómo se hace. ¿Cómo se hace? La fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra del Señor. Amén. Hermanos, si estamos oyendo chismes, mirando tonterías en la televisión, leyendo boberías, nuestra fe no va a crecer. No va a crecer. Pero en la manera en la que estemos meditando en la palabra, aferrados en la palabra, nuestra fe crecerá. Y la segunda cosa que el Señor claramente dijo que va a ir a menos y a menos antes de su venida es el amor a Cristo. También el Señor dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y yo creo, hermanos, que la mayoría de nosotros, si miramos atrás, la mayoría de nosotros podemos decir que esa pasión, ese amor, ese fuego que teníamos por Cristo cuando nos convertimos, ahora no está, o está mucho más apagado. La mayoría de nosotros, si miramos atrás, cuando nos convertimos, el entusiasmo, el amor, la pasión que teníamos por el Señor, pero esto se ha ido apagando en la mayoría de nosotros. También, aunque hablamos del amor del Señor y de que Él es lo primero en nuestras vidas, pero a menudo no se ve en nuestras prioridades. A menudo en el quehacer diario el Señor está el quinto, el sexto, el séptimo lugar. Si tengo un poquito de hueco para acordarme del Señor, me acuerdo, y si no, no. Nuestro amor hacia el Señor en general, el amor del pueblo de Dios en general hacia el Señor se está apagando. Así que, hermanos, examinemos nuestras vidas, porque el Señor quiere que haya crecimiento en fe y en amor. El Señor advirtió que eso va a ir a menos. Pero nosotros somos responsables de orar, de buscar al Señor para que no sea así con nuestras vidas. Que nuestra fe, que nuestro amor estén creciendo. El cuarto punto de este texto es que de nuevo vemos aquí lo que ya dijimos en un sermón anterior. También este texto nos habla de ese gozo de estar juntos, de ese gozo de la comunión entre nosotros. Dice el versículo 6, el final del versículo 6, deseando veros, como también nosotros a vosotros. Y el comienzo del versículo 10 dice, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro. Siempre el Nuevo Testamento enfatiza el valor, la bendición, la edificación de vernos, de estar juntos. Y el cuarto punto relativo a este texto es que el gozo de ver a los hermanos creciendo en fe y en amor, cuando vemos esto, eso da vida
a la iglesia. Dice el versículo 8, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Cuando los hermanos de una iglesia están firmes, cuando vemos a los hermanos que están creciendo en fe y en amor, no solamente nos llena de gozo, sino que llena de vida, nos da vida. Pero hermanos, casi que te mata cuando ves a la gente retrocediendo. Yo como pastor, y pues me imagino que Miquel también, como pastor yo sufro un montón y me mata cuando veo hermanos despistados que cada vez vienen menos a la iglesia, que tienen otras prioridades. Sobre todo me afecta mucho cuando se trata de parejas que tienen niños pequeños, que su descuido, su negligencia no solamente afecta a sus almas, sino que afecta al alma de sus niños. A mí eso me mata, a mí eso me afecta muchísimo. Pero al contrario, cuando los hermanos están creciendo en fe, en amor, eso llena no solamente de gozo, sino de vida a la iglesia, Hermanos, nuestras decisiones afectan a toda la iglesia, Cuando yo me enfrío, cuando yo me alejo del Señor, cuando yo descuido mi vida cristiana, evidentemente el primer afectado soy yo, pero después de mí viene mi familia y viene toda la iglesia, porque somos un cuerpo. Al contrario, cuando yo estoy creciendo, estoy siendo fortalecido, estoy siendo prosperado en el Señor, detrás de mí viene mi familia y viene toda la iglesia. No somos entes aislados que pululamos por ahí, sino que lo que hacemos, para bien o para mal, tiene un impacto en nuestra familia, en nuestro hogar y en nuestra iglesia. Tiene un impacto. Así que, hermano, anímate a crecer en fe, anímate a crecer en amor, porque eso va a traer gozo a tu alrededor, y va a traer gozo y vida a la iglesia. Y cuando veas a un hermano creciendo en fe, creciendo en amor, gózate, alégrate, aunque tú mismo quizás estés pasando por dificultades, pero gózate y alégrate. Amén. Vamos al segundo punto, el gozo de ver a los hermanos andando en la verdad. Vamos a la tercera epístola de Juan, tercera epístola del apóstol Juan. Según los eruditos, el último libro del Nuevo Testamento en ser escrito, aunque Apocalipsis está al final, la mayoría de los eruditos creen que Juan escribió sus epístolas más tarde que el Apocalipsis. Así que probablemente tercera de Juan sería el último libro en ser escrito en el Nuevo Testamento. Leemos en tercera de Juan, vamos a leer versículos 1 al 4. El anciano, este anciano es Juan. A la señora elegida, estoy leyendo en segunda de Juan, perdón. Estaba leyendo en segunda de Juan, tercera. El anciano a Gayo, este anciano es Juan, y Gayo pues es un hermano, pues se llamaba así, ¿verdad? El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Así que algunos hermanos que habían estado con el tal Gayo, después de estar con este hermano, habían estado con Juan, le habían dado buenas noticias de Gayo, de cómo Gayo estaba andando en la verdad, y Juan dice, cómo me regocijé al oír que estás andando en la verdad. Muy bien, cuatro puntos en relación a este texto. Número 1, observa que Juan, por supuesto, desea el bien, la prosperidad material de Gayo. Dice en el versículo 2
amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Así que es completamente legítimo desear que los hermanos sean prosperados materialmente, que tengan buena salud. Es legítimo que nosotros también deseemos eso para nosotros, que tengamos una economía saneada, que tengamos buena salud. Eso no tiene nada que ver con la teología de la prosperidad, ¿verdad? Que es una aberración, pero es legítimo desear que nos vaya bien en la salud, económicamente, que el Señor, en su bondad, nos quiera también prosperar en estas cosas y recibirlo con gozo y con gratitud, ¿verdad? Entonces, una cosa es el extremo aberrante de la teología de la prosperidad y otra cosa es pensar que Dios quiere que estemos todos enfermos y arruinados, ¿no? Evidentemente eso tampoco es así, ¿no? Es legítimo desear para nuestros hermanos y para nosotros que el Señor en su providencia nos prospere materialmente, que tengamos buena salud, que tengamos trabajo, etc. Punto número 2. Sin embargo, el énfasis no está puesto en la prosperidad material. No es ahí el énfasis, sino que el énfasis está puesto en la prosperidad espiritual, en la prosperidad del alma. Dice el versículo 3, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Cuando leemos este texto, nos quedamos sin saber si Gayo tenía buena salud o no. Juan dice, deseo que tengas buena salud, pero no sabemos si la tenía o no. Juan dice, deseo que seas prosperado en todo, pero no sabemos si Gayo estaba prosperado en todo o no, si tenía buena economía o no, si tenía un trabajo estable o no. Nos quedamos sin saberlo. Pero lo que sí sabemos es que este hermano estaba firme en la verdad. Porque el énfasis del texto, sin descartar el deseo legítimo de prosperar materialmente, el énfasis del texto está en el alma, está en el corazón, está en caminar en la verdad. Número 3. Es más, Juan declara que no hay nada que le produzca más gozo. Dice el versículo 4, no tengo yo mayor gozo que este, oír que mis hijos caminan en la verdad. Es un gozo increíble, hermanos, cuando ves eso, que los hermanos están caminando en la verdad, están perseverando en la verdad, están siguiendo la verdad, después de muchos años se mantienen ahí. Eso es un gozo, eso es un deleite, ¿verdad? Yo conozco a Miquel y a Miren, nos conocemos desde hace ¿cuántos años? Más de 40 años, ¿verdad? 46. Desde hace 46 años, ¿verdad? Y ahí está, por la gracia del Señor, caminando en la verdad, sin desviarnos. Y cuando ves a hermanos de toda la vida que después de décadas, ahí están, en la verdad, firmes, sin moverse. ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! Eso es lo que el Señor quiere. Ahora, observa, Juan no dice, no tengo mayor gozo que oír que mis hijos van a la iglesia. No dice eso. ¿Por qué? Porque una persona puede ir a la iglesia y puede no estar andando en la verdad. Alguien puede ir a la iglesia, poner cara de santo y después vivir de cualquier manera. Juan tampoco dice, no tengo mayor gozo que oír que mis hijos han hecho la oración de fe. Porque también uno puede hacer la oración de fe como un papagayo, como un loro, y después sigues viviendo de cualquier manera. Así que evidentemente hay que hacer esa oración de fe, de entrega, de arrepentimiento para seguir a Cristo, obviamente. Hay que venir a la iglesia, hay que estar con los hermanos, obviamente. Pero uno puede haber hecho esas cosas o puede estar viniendo a la iglesia y después estar caminando de cualquier manera, llevando su vida de cualquier manera. Así que es mucho más que venir a la iglesia. Es mucho más que haber hecho una oración. Es estar
cada día andando en la fe, andando en la verdad, sin desviarnos, sin apartarnos de la verdad. Y número 4, aunque aquí Juan, cuando dice que su mayor gozo es escuchar que sus hijos andan en la verdad, aunque aquí hijos se refiere a hijo espiritual, se refiere a aquellos que son discípulos en Cristo, aquellos que se han convertido con nosotros o que les hemos ayudado en los primeros pasos, aunque se refiere a eso, pero evidentemente lo podemos aplicar a nuestros hijos biológicos. Hermanos, como padres, no va a haber nada que nos dé más satisfacción y más gozo que ver que nuestros hijos en la carne, que nuestros hijos biológicos están caminando en Cristo. Al revés, hermanos, como padres no nos sirve de nada si nuestros hijos son súper guapos, súper inteligentes, tienen un trabajo increíble, tienen no sé cuántos talentos, pero caminan apartados de Cristo. No nos va a servir de nada. Así que papá y mamá, si tienes niños pequeños, trabaja fuerte con la vida espiritual de tus hijos. Trabaja fuerte con la vida espiritual de tus hijos. Darles un buen testimonio, que tu vida sea un buen testimonio. Haz culto familiar, reúne a tus hijos regularmente en casa, en torno a la palabra, en torno a la oración. Ora intensamente por tus hijos, amonéstales con la palabra, corrígeles, aplica vara cada vez que haya que aplicarlos y trae a tus hijos con toda la regularidad posible a la iglesia. Con toda la regularidad posible. También a los cultos de oración. No, pero es que se aburre, no pasa nada. Que se aburra. El Espíritu Santo está ministrando. Así que papá y mamá, te exhorto, porque si tus hijos caminan en el Señor el día de mañana, eso va a llenar tu corazón de gozo. Pero hermano y hermana, si tus hijos dejan el camino del Señor, eso va a quebrantar tu corazón. Va a quebrantar tu corazón. Evidentemente nuestros hijos van a tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Uno puede haber hecho un buen trabajo, haber enseñado la palabra, haber sido un buen testimonio, etc., y nuestros hijos se apartan del Señor. A veces ocurre. Pero tenemos la expectativa de que si hacemos nuestro trabajo, el Señor va a hacer lo suyo. Y lo que más rompe el corazón es cuando nuestros hijos no siguen a Cristo y somos conscientes que nosotros hemos sido negligentes, que hemos sido descuidados, que no les hemos guiado como deberíamos haberlo hecho. Eso definitivamente te rompe el corazón. Te lo rompe. Así que papá y mamá, esfuérzate para luchar, para trabajar por la fe de tus hijos. Y vamos al último punto y el último texto. El gozo de ver al hermano que se ha descarriado, que se ha apartado, volver al redil. Vamos a la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 7. Segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 7. Vamos a leer los versículos 8 al 9. Segunda de Corintios 7, 8 al 9, dice así la palabra del Señor. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Aquí el apóstol Pablo habla de una carta que escribió a los hermanos en Corinto para amonestarles, para reprenderles,
una carta muy dura, se conoce como la carta severa. Los eruditos no tienen claro a qué carta se refiere. Algunos piensan que se refiere a la primera carta, a los Corintios. Otros piensan que es una carta que en un momento determinado Pablo envió y que se ha perdido, que ya no la tenemos. Hay distintas opiniones entre los académicos. El caso es que el apóstol Pablo escribió una carta muy severa a estos hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto era un desastre. Aunque tenían todo tipo de dones espirituales, allí todo el mundo hablaba en lenguas, todo el mundo profetizaba, era una iglesia muy de asambleas de Dios, muy pentecostal, pero era un caos, había todo tipo de desorden, todo tipo de pecado, todo tipo de situación que estaba trayendo deshonor al nombre de Cristo. Muchos estaban con un pie en la iglesia, con un pie en el mundo, al punto de que Pablo les tiene que decir: no podéis estar en la mesa del Señor y con la mesa de los demonios, porque así andaban en la iglesia y con los demonios. Y Pablo les tiene que amonestar. Esta carta es tan dura, que cuando el apóstol la envía, él mismo por un momento lo lamenta, ¿no? Dice el versículo, al final del versículo 8, a mitad del versículo 8 dice: aunque entonces lo lamenté. Después de haberles escrito esta palabra, esta carta, como que Pablo se quedó ahí dándole vueltas a la cabeza, ¿no? Decir, no sé, igual me he pasado. Sin embargo, esta carta tuvo el efecto deseado, porque el efecto no era ofender, no era humillar, el efecto era que los hermanos se arrepintieran, que los hermanos que se estaban descarriando se arrepintieran, pusieran en orden sus vidas, y trajo el efecto deseado. Los hermanos se arrepintieron y eso trajo gozo. Dice el versículo 9: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Esa carta produjo tristeza, produjo dolor a los hermanos en Corinto, pero un dolor que les llevó al arrepentimiento. Un dolor que les llevó al arrepentimiento, a arreglar sus cosas, a arreglar sus vidas. Y cuando Pablo oyó que de verdad se habían arrepentido, esto llenó el corazón de Pablo de gozo. Y aquí quiero decir 4 cosas. Número 1, cuando un hermano se está desviando, cuando un hermano está andando en pecados, se está empezando a apartar del Señor, hay 2 cosas que no hay que hacer. Una cosa que no hay que hacer es mirar para otro lado. Bueno, es su vida, es su problema, es ahora lo que hace. Eso no se puede hacer. La otra cosa que tampoco se puede hacer es andar chismeando, ¿no? Veo a mi hermano que está en pecado, que se está desviando, y voy a contarlo por ahí. No. Hermanos, cuando un hermano se está empezando a desviar, está andando en pecado, lo que hay que hacer es lo mismo que hizo Pablo: ir donde el hermano y amonestarle. No tiene que ser el pastor, no, puede ser tú. Puede ser tú. Si eres tú el que lo has visto, hazlo tú. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, no hace falta que lo busquéis, pero en caso lo podéis leer en el capítulo 6, les dice: hermanos. Y no se está dirigiendo a pastores. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si tú sorprendes, ves a otro hermano en una falta, en un pecado, ves que se está empezando a desviar, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre. Vete donde el hermano, amonéstale con mansedumbre, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando un hermano está pecando, se está desviando,
yo no voy a amonestarle desde mi pedestal de superioridad, yo soy el súper espiritual y te voy a decir carnal 4 cosas. No, sino que yo voy considerando mi propia debilidad, que mañana puedo ser yo el que estoy en ese tropiezo. Y de esa manera, con humildad, pero con firmeza, voy donde el hermano, voy donde la hermana y le digo, hermano, hermana, ¿qué pasa con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Te estás desviando, te estás alejando, estás permitiendo pecado en tu vida, te vas a destruir, no puedes seguir por ahí. Y vas y le amonestas en el amor del Señor. El apóstol Pablo dice, hermanos, insisto, no está diciendo que sea el pastor. A veces tenemos que ser los pastores cuando son igual pecados o situaciones muy graves o de mucho peso. Pero si tú como hermano de la fe ves a otro y tú lo ves, vete tú, no mires para otro lado. No, esto no es mi asunto, no, es tu asunto, porque es tu hermano. Es tu asunto porque es tu hermano. Ni tampoco empieces a cotillear, sino vete donde el hermano y amonéstale en el amor del Señor. 3. A veces, por amor al hermano que se está desviando, la severidad puede ser necesaria. Fíjate que Pablo está diciendo aquí que fue una carta muy dura, pero no era por falta de amor, sino que era en el amor del Señor, porque los hermanos en Corinto necesitaban escuchar ciertas cosas, por amor a sus almas. Y a veces hay que amonestar al hermano fuertemente, con amor, pero fuertemente. Cuando vemos que el hermano está andando en una dinámica que es muy peligrosa para su alma, por amor a él. Y 4, debemos regocijarnos cuando el hermano se arrepiente. Cuando el hermano se ha arrepentido, cuando ha escuchado nuestra amonestación, o quizá no escuchó la amonestación, se fue en rebeldía, pero después de un tiempo vuelve a la iglesia arrepentido. Eso tiene que llenarnos de gozo, hermanos. No podemos ser como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Recordamos la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Cuando el hijo menor regresa a casa arrepentido y el hijo mayor, en vez de gozarse, se enfada con todos, ¿no? Con el padre, con el hermano, con el mundo, con el universo, con todos. No. Cuando alguien que ha caído, que ha tropezado, vuelve arrepentido, eso tiene que llenarnos de gozo. Me pasó en noviembre, creo que fue en noviembre, diciembre, una persona que fue excomulgada de la iglesia unos años atrás por una situación muy grave de inmoralidad, y a través después de varios años, a través del correo electrónico, se puso en contacto conmigo. Para mi sorpresa, veo el correo de esta persona, me dice, Aitor, quiero estar contigo, quiero pedir perdón por lo que pasó, por lo que hice, y estuve con esta persona. Y hermanos, me gocé mucho, porque había salido de la iglesia de muy mala manera, había ocasionado mucho daño en la iglesia, pero ahora estaba arrepentida esa persona. Estaba arrepentida. Yo me alegré cuando vi el correo, enseguida quedé con esta persona, le escuché, me dio toda la impresión de que su arrepentimiento era sincero, y eso tiene que llenarnos de gozo. No mirar al hermano cuando se ha arrepentido con dureza por encima del hombro, no, sino abrazarlo, porque alguien que se había perdido ha vuelto a casa. Y eso, hermanos, siempre es motivo de gozo. Así que, hermanos, 4 cositas. Número 1, hermano, hermana, no vivas una vida centrada en ti mismo. Eso te va a hacer miserable y desgraciado. No, que tu vida esté centrada en Cristo, que tu vida esté centrada en los hermanos en Cristo, para que también te puedas gozar con ellos, aún en medio de tus tribulaciones. Número 2, así que cuando veamos a los hermanos que están prosperando en todo, pero sobre todo espiritualmente, podremos regocijarnos, a pesar de nuestras propias pruebas. Igual que Pablo se podía regocijar al oír buenas noticias de los de Tesalónica, a pesar de la situación en la que él mismo estaba. Y 3, también cuando veas a un hermano que está pecando, amonéstale por amor al Señor y aunque por amor al hermano. Y cuando vuelva, cuando se arrepienta,
gózate en el Señor, porque esa oveja descarriada está volviendo. Y número 4, luchemos por nuestros hijos. Papá, mamá, si tienes niños pequeños, lucha fuerte por tus hijos, no seas negligente, no seas descuidado, lucha fuerte por tus hijos, porque tu mayor gozo será ver que tus hijos andan en la fe. Y tu mayor dolor será ver si no andan en la fe y si encima es porque tú has sido negligente. Eso te romperá el corazón. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, qué gozo, qué alegría cuando vemos que los hermanos, Señor, están creciendo en fe, están creciendo en amor, están firmes en la verdad. Qué gozo nos da eso, Señor. Señor, yo te ruego que todos y cada uno de nosotros podamos crecer en amor, en fe, en la verdad, para que otros también se gocen al ver nuestro crecimiento y que nosotros, Señor, nos gocemos al ver el crecimiento de otros. Señor, también ayúdanos a ser valientes y amonestar en el amor de Cristo a aquel que se está desviando, que podamos amonestarle con mansedumbre y gozarnos cuando esa persona que se está desviando en verdad se arrepiente y vuelve a Cristo. Y Señor, ayúdanos también a cada papá y a cada mamá a instruir a nuestros hijos, a criar a nuestros hijos en la amonestación del Señor, en el temor del Señor, para que nuestros hijos anden en la fe. Señor, y sigue bendiciendo esa iglesia, sigue haciendo tu obra en esa iglesia, Señor. Bendice a Miquel, bendice a su esposa, bendice a los líderes de la congregación, que tu gracia esté sobre este lugar, Padre, en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Déjanos ver